Anunciamos, vamos a conversar con Jorge Villena, conversando un poco sobre el análisis político de la coyuntura, pero algo. Jorge, bienvenido a La Luz en la Noticia. Muy buenos días. Gracias por venir. Definitivamente no podemos estar ajenos, no obstante, a la coyuntura política, lo que está pasando en México. Me da muchísima pena México y también Puerto Rico, que acaba de ser golpeado también por un huracán muy fuerte. Dicen que las redes eléctricas en Puerto Rico por lo menos no van a funcionar durante 2-3 meses. Y que está cambiando a República Dominicana, ¿no? Sí, el huracán. Es muy difícil la situación, ha sido muy golpeado. Y lo de México, de verdad, que también ha sido dramático. Las imágenes que hemos visto, lo que ha pasado en el colegio ha sido también muy doloroso. Yo tengo hijos chiquitos, me imagino una situación tan penosa en la que deben estar los padres, ¿no? Ahora, hay una política de cultura preventiva en los colegios de México, y este colegio es uno de los pocos que no tenía las medidas de seguridad, pero nosotros en la realidad peruana dista mucho de eso. Yo creo que acá es al revés, acá serían pocos los colegios que podrían salvarse de un terremoto como este, ¿no? Creo que al margen de hay dos tipos de prevención. Una es la prevención para que las personas puedan ponerse a buen recaudo y puedan actuar de manera correcta ante un terremoto, porque el terremoto en realidad en sí no es el que mata, lo que mata es el pánico en el que entra la gente. Exacto. Y terminan yéndose por lugares donde no deben o metiéndose en sitios, o a veces el mismo pánico terminan cayendo, obstruyendo caminos y perjudicando a otros. Pero otra manera de prevenir es justamente ver que las medidas de seguridad al momento de construir se tomen en cuenta los elementos, los materiales y el diseño de las construcciones. Eso, por ejemplo, aprendió México en el año 85, después del terremoto que costó miles de vidas. Más de 30.000 muertos. Sí, tremendo, ¿no? Como te decía, México es una ciudad enorme, una metrópoli enorme. Tiene en la ciudad de Distrito Federal la misma cantidad de personas que hay en todo el Perú, 30 millones. En total hay 110 o 115 millones de mexicanos en todo el país. Es el sexto país más poblado del mundo. Sí, claro. Y el manejar una ciudad tan grande como México es tremendo. He tenido la suerte de visitar varias veces Ciudad de México. He estado también en Puebla, que ha sido uno de los sitios más golpeados. Y es una ciudad también emblemática, con mucha historia. Me da mucha pena lo que ha pasado y creo que hay que rescatar aquí dos cosas. Primero, que en nuestros países, sobre todo acá en Lima, tenemos un promedio de alrededor del 70%, si no me equivoco, de autoconstrucción. Es decir, las viviendas que se han hecho, sobre todo en la periferia de la ciudad, han hecho simplemente por antojo o por idea de gente que está... Jorge, eso del 70% de construcciones en esas condiciones se dice rápido, pero ese es el presagio de una catástrofe si tenemos un terremoto de esa magnitud. En realidad, la ciudad de Lima tiene por lo menos la mitad de la ciudad es zona de riesgo moderado y alto en términos de estabilidad de los terrenos. Entonces, por ejemplo, zonas como La Molina no te aguantan edificios de gran tamaño, porque La Molina es un suelo, digamos, para los que conocemos un poco de esta cuestión, pues soy ingeniero agrónomo, es un suelo bastante denso para lo que es necesario en agricultura, es muy buen apto para la agricultura, y tiene capas de agua superficial muy arriba. Entonces, en cualquier momento en un terremoto esto se puede hundir. Entonces, esa es una situación muy delicada. Y lo otro son los cerros. Los cerros de Lima, de casi todos los distritos que están alrededor del cinturón de la ciudad, son unos lugares muy peligrosos, con grandes rocas que pueden prácticamente borrar del mapa gran parte de los distritos que están justamente en esa ladera. Y por ejemplo lo que vemos en la Costa Verde, ¿no? Que se caen piedras a veces sin ningún tipo de movimiento, sino se caen piedras. Imagínate un terremoto lo que podría pasar, ¿no? Sí, en realidad la Costa Verde hace 50 años o 60 no existía. Solamente existía el pequeño tramo que hay entre Barranco y La Herradura. Esa era la playa. Esa era la playa. El resto era un acantilado y se ha ido ganando al mar, primero porque el doctor Bedoya construyó la vía expresa y toda esa tierra removida fue a parar ahí y fuimos ganando terreno al mar, pero en realidad todo lo que es de Miraflores para San Miguel del Callao es puro relleno. Y más aún construcciones con mucho riesgo. Hay restaurantes en la zona de Barranco y que está demasiado cerca al mar, ¿no? Que es muy arriesgado pensar de que en una situación como es un tsunami o algo no pueda pasar. Prácticamente uno está dentro de los restaurantes y a pocos metros nada más está el mar. Mira, el agua superficial de la ciudad, antes de que fuera drenada por los pozos y por la cantidad de población, chorreaba por el acantilado. Por eso el distrito se llamaba Chorrillos. Salían los chorrillos de agua por el acantilado
y regaban este y salía pues vegetación que lo ponía verde. Esa era la característica, ¿no? Al crecer la ciudad y al demandar más agua, ya esa agua ya no llega hasta los acantilados y eso ha propiciado el secado, ya no es la Costa Verde como era antes. Se ha intentado hacer unos sistemas de riego, se han colocado algunas mallas, pero sigue siendo una zona de riesgo porque no es todo ese tramo, al menos entre Miraflores y San Isidro, Magdalena, San Miguel y el Callao, es netamente construcción del hombre. Y se quiere seguir metiendo presión sobre eso cuando todavía no se ha hecho trabajos para ganar terreno al mar, ¿no? Y a veces sabemos que lo que la mano del hombre construye, ¿qué hace la naturaleza cuando lo construye mal, ¿no? Porque yo he visto obras de ingeniería, por ejemplo, me ha tocado estar en Holanda, pero en Holanda, en la zona del delta de los ríos. Holanda tiene 3 ríos y el 30% de la superficie de ese país, que en realidad se llama Países Bajos, Holanda es una provincia del Países Bajos, esos 3 ríos desembocan en el Mar del Norte y han construido un dique, una muralla, en esos 3 deltas. La obra ha costado 20.000 millones de euros y tú pasas por encima de ese dique, de ese muro, y encuentras compuertas cada 100 metros y hay una autopista encima de ese dique y tú puedes ver el Mar del Norte de este lado y los ríos de Países Bajos por este lado. Es un ejemplo de modernidad. Totalmente. Cuando hay tormenta y el mar está agitado, lo que hacen es cerrar las compuertas para que el agua del mar no inunde el país. Te digo, el 30% de la superficie de Países Bajos está debajo del nivel del mar, a 30, 40 centímetros del nivel del mar. Entonces, ellos, es necesario. La frase de ellos es, Dios creó el mundo, pero los holandeses crearon Holanda. Ellos han ganado el terreno a la naturaleza y han construido su país sobre eso y han invertido dinero en protegerse. Ahora, definitivamente nos va a hacer mucho bien este simulacro que va a ser nocturno. Sí, que no se ha hecho y que inclusive va a ser con apagones en ciertos sectores de la población, pero sin embargo creo que no basta con campañas y no basta con simulacros. Naturalmente algo hay que hacer, ¿no? Pero ¿qué más tendría que hacerse dentro del común de la gente para poder de una u otra manera estar preparados? Lamentablemente me ha tocado ser en algún momento, como sabes, regidor metropolitano. Sí. La experiencia que he vivido ahí ha sido pues la gestión de ese entonces que estaba Susana Villarán tenía otras prioridades, invertir 200 millones en una Costa Verde, cuando en realidad lo que hemos debido orientar es recursos hacia las zonas de laderas, los cerros, que necesitan infraestructura. Honestamente te voy a decir, si construyes muros de contención en los cerros y haces infraestructura de escaleras, ante un terremoto eso es muy difícil que puedas soportarlo. Incluso los mismos muros de contención no son capaces de brindar la seguridad que aparentemente brindarían. Ante un terremoto todo eso también es en vano. Lo que la ciudad debió hacer es primero planificar su crecimiento. Por ejemplo, todas las pampas de Lurín hacia el sur están deshabitadas. Todas las pampas de Ancón, de Santa Rosa hacia el norte están deshabitadas. El gobierno debió prever que hacia esas zonas la ciudad debió crecer en horizontal, construyendo amplios programas de vivienda social con todos los servicios, luz, agua, gas. Y no estaríamos tan tuburizados. Y claro, y no condenar al pobre a invadir un cerro, sino buscar las facilidades que le puede brindar el Estado en esos lugares. Llevar servicios como luz, agua, teléfono, gas, es muy caro, creo que hasta 50 o 60% más caro en los cerros. Claro. ¿Cómo pones una tubería de desagüe en un cerro que es pura piedra? Es todo un desafío. Es más, los mismos pobladores me enseñaban cómo construían ellos los pilares para poner sus casitas. Ellos traían llantas viejas, las ponían en las piedras, porque el cerro es pura piedra, y las prendían fuego. Y una vez que la piedra estaba sobrecalentada con el caucho encima, le tiraban agua helada y la piedra se reventaba en pedazos. Y ahí, de esa manera, hacían sus huequitos y colocaban los cimientos para construir sus casas. Ahora, nosotros estamos hablando, por ejemplo, ¿qué sucede cuando vienen los huaicos? La mayoría de gente que ha sido afectada por los huaicos es porque ha construido en lugares donde no debía. Claro. Pero esto ya, más que un lamento, más que echarnos la culpa unos a otros entre autoridades, tendría que ya no volver a suceder. Sin embargo, esto sigue sucediendo. En los últimos 6 meses se siguen habilitando lugares de vivienda, o sea,
lo que nos causa tanto problema, no estamos haciendo nada por neutralizarlo. En estos últimos meses siguen continuando construyendo de manera informal, se sigue habitando en lugares donde va a pasar el Guayco el próximo año, hay gente que se lo ha construido. Entonces, parecería que no solamente estamos en un túnel sin salida, en un callejón sin salida, sino que estamos alimentando el peligro. Este es un efecto, bueno, ya tendríamos que hablar un poquito, digamos, abstraernos un poco más, ¿no? Nuestro país es uno de los países más informales del mundo, producto también de una cultura, no es un tema político, no es un tema legal, es un tema de cultura. Lo tenemos dentro. Sí, o sea, y eso los teóricos lo han denominado la institucionalidad. Cuando hablan de la institucionalidad, hablan justamente de la predisposición del ciudadano, ya en un ámbito cultural, educativo, en la predisposición que tiene uno a cumplir la norma desde el semáforo de la esquina hasta la Constitución, de saber que tú no puedes tirar papeles en la calle, que tienes que ceder el paso, que tienes que cruzar por las vías señaladas en la pista. Eso es institucionalidad. Entonces, en países donde sí se cumplen las leyes, no es porque las leyes sean muy drásticas. Acá también son drásticas. Claro, acá los problemas no son temas de leyes. Claro. Es un tema de ejecución y de cada uno. Por ejemplo, en Estados Unidos los peruanos no se portan así. ¿Por qué? Porque ahí no hay esa cultura. Y no hay esa cultura porque el ciudadano está educado de otra manera. Claro. Y observa la norma escrita y la no escrita. Porque hay cosas también que uno aprende, digamos, por educación, ¿no? por normas de conducta, de convivencia, día a día, en ¿no? el vivir de la gente de bien, ¿no? De tener ciertas conductas en la calle o con el prójimo. Entonces estas cosas que vemos son un tema muy muy delicado que habría que trabajar mucho a nivel educativo, a nivel de gobierno, para sembrar valores. Como cuando llegas a otro país y alquilas un automóvil, ¿no? Exacto. Y ves que en las horas punta todos están alineados en la misma dirección y que sabes que a nadie se le ocurre pasar de un carril a otro, cosa que acá pues es en todo momento. Mira, uno de los problemas más importantes que tenemos acá es que nos estemos acostumbrados justamente como producto de esta falta de esta cultura de la viveza. Yo para qué voy a cumplir la norma si lo puedo sacar a la vuelta, ¿no? Que la compren la norma, la que la compran los onzos, los que el vivo no hace eso. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos me ha tocado vivir ahí en algún momento y cuando conversábamos esos temas en la escuela, esas políticas, nos decían, bueno, aquí la cuestión es bien sencilla, el país se ha construido sobre la base de la confianza. Aquí usted va a una municipalidad y dice voy a abrir un negocio y usted firma una declaración jurada de que usted al momento de poner su local está observando todas las normas de seguridad, de trabajo, etcétera, etcétera. A usted no le van a pedir inspecciones de seguridad ciudadana, inspecciones de esto, del otro, no. Usted ya pone por escrito, confirma una declaración jurada de que usted ya está observando eso al momento de construir. Es muy importante. Y de inmediato le dan su licencia. O sea, usted no espera que haya una opinión, que verifiquen si usted dice la verdad o si hizo bien las cosas. Y qué distante que acá, no obstante que hay una inspección, y hay documentos firmados por autoridades, pese a eso se le saca la vuelta a la ley, ¿no? Ahora, si el Estado, el municipio detecta que usted abrió ese local y no observó la norma y usted mintió al momento de llenar su formulario en una declaración jurada, ahí se aplica la ley. Te cierran, o sea, ahí te cierran para siempre. O sea, ahí no hay... ¿Por qué? Porque para ellos mentir es peor que matar. Uno puede matar quizás en un arrebato o de una manera accidental, pero mentir siempre involucra un acto premeditado. Entonces, y es un delito grave. Y es faltar a la confianza de la gente. Entonces, acá no, acá más bien al contrario. Partimos del hecho, no de la buena fe, sino al contrario, ¿no? De que el administrado nos quiere mentir. Entonces nosotros tenemos que verificar 20 veces de que nos esté diciendo la verdad y que haga lo que nosotros señalamos en la norma. Ahora, para ir a otro tema, Jorge, la coyuntura política. ¿Cómo ves el tema en el Congreso de la República? Ayer dijo algo muy cierto Galarreta, ¿no? No estamos para estar hablando de temas tan intrascendentes como los de Kenji Fujimori, pero bueno, Kenji Fujimori forma parte de un grueso de congresistas muy importante y que son más de la mitad son 70 congresistas, así que lo que pueda pasar con Fuerza Popular sí definitivamente es de interés. ¿Tú qué opinas? Mira, creo que tengo una percepción
digamos, personal, y trato de al menos de separar lo que es Alberto Fujimori de lo que es Keiko y lo que es Kenji. Nunca estuve de acuerdo con la política de Alberto Fujimori, nunca he sido fujimorista. Además, estudié el PPC, es algo público. Si bien es cierto, reconozco que han hecho gestiones y cosas positivas en su gobierno. Obviamente, él no está preso por las cosas positivas, sino por las negativas. Pero reconozco que ha tenido muchos aciertos. El principal de ellos es haber derrotado el terrorismo y habernos recompuesto la economía. Pero, entre otras cosas, distingo muy claramente entre la labor de Alberto, que está donde está por sus propios actos, pero también distingo en Keiko una persona que recibió una pesada herencia de su padre, porque ella toma el liderazgo de la organización cuando todos prácticamente estaban en persecución judicial, en prisión y todo, y ha construido una organización política que es hoy la principal fuerza política del Perú, hay que decirlo, ¿no? Le duele a quien le duele. 72 congresistas no saca nadie así nomás, ¿no? Que es una mayoría absoluta dentro del Congreso. Entonces hay que decirlo, ha tenido la virtud y eso es un trabajo dedicado. Tengo entendido que ella se dedica profesionalmente a eso, a dirigir un partido. Entonces, no es que ella no trabaje, no, al contrario, eso es un trabajo. Yo creo que la política hay que hacerla de manera profesional y ella se ha dedicado a eso. Y me parece que lo está haciendo bien. En el caso de Kenji Fujimori tengo un concepto mucho más bajo, ¿no? Kenji Fujimori siempre ha sido el hijito de papá, el engreído, el Benjamín, que lo llevan de aquí para allá y solamente se saben de él anécdotas, chistes, ¿no? y poses absurdas. Yo no sé, que yo sepa, no le veo mayor mérito personal más que llevar el apellido del padre. Y si mañana, no es que yo le desee mal a nadie, pero si mañana el señor Fujimori muere, Keiko seguirá siendo la presidenta y líder de un partido político construido a pulso por ella, y Kenji Fujimori será Kenji Fujimori. Pero es evidente, Jorge, que ha crecido la popularidad, cosa que a veces en el Perú saben, donde cualquier cosa puede pasar. Lo que ha crecido es que hay un importante sector de la sociedad, el fujimorismo ha marcado la política peruana en los últimos 20 años. Eso hay que decirlo. O sea, afectó a todos. ¿Por qué? Porque antes del fujimorismo ocurrió un hecho importante que también afectó y marcó la vida de muchos, el terrorismo. Entonces, que se sumó a la catástrofe del gobierno de Alan García. Por supuesto, entonces, soportar, digamos, malas temporadas económicas y buenas temporadas, eso es algo bueno, digamos, pero que encima haya terrorismo, muerte y de ese tipo. El fujimorismo llega al gobierno de la manera en que llegó, entrando por la tangente y desplazando a los partidos tradicionales, instaurando un sistema de gobierno nuevo, haciendo un autogolpe y derrotando al terrorismo. Eso ha generado una división, una partición de las aguas dentro del país. Un antes y después, ¿no? Un antes y un después. Entonces, definitivamente, lo que Kenji Fujimori ahora está representando es lo que representaría cualquier persona de la calle que sale a atacar a Keiko Fujimori. Y lo que representa. Entonces, ¿no crees que no debería? Por ejemplo, yo hoy día revisaba la pauta y tenía Tubino, Letona, Salaverry, todos hablando de Kenji. No es mal, ese es un error de ellos, ¿no? Claro, entonces están sobredimensionando. El antifujimorismo ha encontrado en Kenji la excusa perfecta para minar al partido, minar al liderazgo. Porque al final no quedan bien. Y no quedan bien. Se ve a todos apuntando a una sola persona y tú sabes cuál es la reacción del pueblo cuando ven algo como eso. Y hay algo peor, Rolando, hay una incontinencia política enorme. Sí. ¿No? Yo creo que ya los hechos no se pueden retroceder. Fernando Zavala se tuvo que ir por las cosas que hizo y por las que no hizo. Y el presidente Kuczynski tiene la oportunidad de replantear su estrategia, de cómo relacionarse con el fujimorismo, porque quiera o no, el fujimorismo es algo que existe. Y si mañana vuelve a hacer una elección, quizás el resultado sea igual, o de repente peor, o haya más, ¿no? Yo me pongo en una situación distinta. ¿Qué pasaría si los 70 congresistas de oposición fueran de la izquierda? Hace rato que estaríamos en guerra civil. Sí, ¿no? Sería durísimo. Entonces, eso es lo que hay. Uno juega con las cartas que te dan. Entonces, pues, si yo me tocara hacer o aconsejar al presidente, le diría, hay la posibilidad de replantear el esquema, la relación que tenemos, y le pediría a Keiko Fujimori, amarra a tus perros. Ceder los dos, ¿no? Claro, o sea, hagamos a todos los que tienen esa actitud confrontacional, frontal, de andar con el adjetivo en los labios, mandámoslos un poco a la segunda fila. Pongamos delante a la gente que tiene mayor predisposición al diálogo.
¿no? Igual también haré yo, ¿no? A todos mis dirigentes y actores políticos y voceros que son más confrontacionales, ¿no? Bueno, pues los pondremos un poquito atrás y nos sentaremos adelante los que tengan mayor tiempo de consenso. Yo creo que sí, porque en realidad a la hora que uno al señor Kuczynski no lo eligieron para combatir al fujimorismo, destruir al APRA, al PPC, al Castañeda, o sea, a los enemigos de los que lo hicieron ganar. No, para gobernar. Para gobernar. Y cuando tú gobiernas, negocias y te interesan sacar adelante proyectos, objetivos, logros, ¿no? Dígame cuáles son los logros palpables del primer año de gobierno del señor Kuczynski. ¿Cuáles son las obras que ha logrado, las modificaciones? El resultado es terrible. Exacto. Entonces, a mí como presidente me preocuparía que me juzguen por mis resultados, porque al final eso va a pasar. ¿Cómo me van a recordar, no? Exacto. Entonces a mí este primer año es para el olvido. Claro, si yo tuviera que apurarme y me interesa, quiero que salgan estos 5 proyectos, estas 25 obras o 30, 40 obras, y las tengo que hacer en esta gestión, me quedan 4 años, yo me voy a hablar con quien tenga que hablar y me tengo que aliar con quien tenga que aliarme para que esas cosas salgan. Eso es político, eso es estadista. Jorge, muchísimas gracias por tu presencia y ojalá que tengamos más frecuentemente acá en esta casa. Encantados, estoy a la orden. Muchísimas gracias. Gracias, Rolando.